Mesopotamia tiene como significado del griego entre ríos, del persa antiguo la tierra entre ríos y del siríaco entre dos ríos. Fue fundada hace 10.000 años antes de Cristo y sus primeros habitantes fueron los sumerios. La región mesopotámica se encuentra en el Oriente Próximo, extendiéndose en la gran parte de los territorios actuales de Irak y Siria, y en menor proporción en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Por jerarquía, el rey se colocaba en la cima. Abajo estaban los nobles y sacerdotes, después escribas y funcionarios. Seguían campesinos, artesanos y soldados, y por último los esclavos. El rey o emperador era la autoridad máxima, su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y súbditos. El primer sacerdote era quien administraba el estado y dirigía el ejército. En decisiones importantes era asesorado por un grupo cercano de sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Respecto a las diferencias sociales estaban los hombres libres, entre los que se contaban la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios reales, los pequeños propietarios y los comerciantes, los meshkin u hombres insignificantes, ex-esclavos que habían comprado su libertad y los que no eran nada, esclavos y prisioneros de guerra. La base de la economía mesopotámica era la agricultura y el comercio. Los principales productos agrícolas cultivados eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos y la vid. El comercio era muy escaso y por lo general se trazaba con los excedentes de cereales y lana. Se intercambiaban mediante el trueque por piedras, madera y metales. La organización económica de Mesopotamia era tributaria, por lo que exigían impuestos diarios y excepcionales. Para evitar el fraude, las autoridades llevaban a cabo un cálculo de las cosechas y las controlaban por medio de comisiones especiales, integradas por funcionarios del templo, escribas y vecinos. La agricultura era la base de la economía y solo era posible desarrollarla con la ayuda del riego artificial. Los productos de cultivo más importantes que obtuvieron fueron los cereales, como el trigo, la cebada, el sésamo, lentejas, lino y otros productos como los frutos de la palmera, dátiles. Además, inventaron el arado. La religión era fuertemente controlada y promovida por el Estado. Eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses. Estos tenían forma y conducta humana. Los nombres y relevancias cambiaron con el tiempo. Existían dioses inferiores, demonios protectores y malignos, animales mitológicos y espíritus. Cumplían con rituales y ceremonias, en templos llamados sigurats. Realizaban ofrendas, cuidados y ofrecían alimentos a sus dioses. Se hacían sacrificios y ofrendas en templos en honor a dioses, hechas por sacerdotes que interpretaban la voluntad de divinidades. Existía jerarquía sacerdotal, el gran sacerdote era el rango más alto. Entre sus avances científicos más importantes se encuentra la escritura cuneiforme, inventada alrededor de hace 3.500 años antes de Cristo, desarrollada sobre tablillas de barro. Así llevaban las cuentas de la cosecha y los impuestos. Escribían con un utensilio puntiagudo llamado estilo. Se hacía de cáñamo, planta que crecía cerca de los ríos. Aproximadamente 500 años después se pasó a la escritura con signos, que eran pictogramas. Representaban imágenes de objetos reales. Existieron los cilindrosellos, que eran pequeños cilindros de piedra o marfil. Se les grababan imágenes que dejaban impresas cuando rodeaban sobre arcilla fresca, utilizados para sellar documentos oficiales como jarras, baúles y puertas. Así se indicaba quién era el dueño. Inventaron el código de Hammurabi, que es de los códigos legales más antiguos. Tienen puntos en común con la Biblia. Inspiró a la ley del talión, que se aplicaba como pena al delincuente un daño igual al cometido. El poema de Gilgamesh, narración más antigua, es un poema épico que trata temas de literatura universal como la amistad, dolor por pérdida de seres queridos o el miedo a la muerte. Inauguró el género literario épico.
Estudiaban matemáticas y tenían un sistema numeral sexagesimal. Se basaba en el número 60, a diferencia de nuestro sistema decimal. Se facilitaba el cálculo con fracciones ya que tienen muchos divisores. Tenían sistema posicional conforme a necesidades. Desarrollaron normas básicas de geometría o cálculo de volúmenes y áreas. Crearon un sistema de pesas para hacer transacciones comerciales. Usaban la suma, resta, multiplicación, división y ecuaciones de tercer grado. También estudiaban astronomía junto con las matemáticas y observaban astros visibles. Alcanzaron conocimientos astronómicos. Los astrónomos se dedicaban a escribir el registro diario, semanal y mensual de los astros observados en el cielo para detectar presagios que pudiesen afectar a futuros acontecimientos, lo que permitió realizar las primeras predicciones astronómicas y documentar ciclos y movimientos de planetas y otros astros. Utilizaban el gnomon para observar su sombra en el día, clepsidra, un reloj de aguja para saber la hora, y el polo semiesfera, en donde la luz del sol era interceptada por una bola suspendida en el centro de ella. Inventaron el calendario, que se formaba por 12 meses, cada uno tenía 29 y 30 días siguiendo los ciclos lunares. Los años duraban 354 días. Sus aportaciones más importantes fueron el uso de la moneda, fabricación de la rueda, era una mesa de madera que facilitaba la tarea de darle forma a la arcilla, nociones elementales en astrología y astronomía, creación del sistema sexagesimal, desarrollo del primer código legal escrito, elaboración del sistema de correo, fueron los primeros en implantar el riego agrícola artificial, el uso del arado, el bote y la vela, empleos de arreos para animales, y profundizaron en la metalurgia del bronce y el cobre. Hicieron herramientas, adornos y armas. En la arquitectura, los edificios principales son los palacios y templos. En la parte superior del mismo se colocaba el santuario del dios del templo. Para embellecer las principales construcciones, se revestían con azulejos esmaltados de colores brillantes y decorados. Sus esculturas y pinturas representan humanos o divinidades antropomorfas. Eran creadas de manera estática y muy rígida, sobradamente decoradas con multitud de detalles. Por motivos de conservación, las pinturas no han perdurado hasta la actualidad. En su estilo de vida, la civilización mesopotámica creció debido al desarrollo de la agricultura. La crecida de los ríos en las épocas de lluvias hacía que se inundaran las zonas bajas. Al retirarse las aguas, las tierras quedaban fertilizadas. La agricultura fue la actividad principal. La construcción de canales para el regadío hizo que se ampliaran las tierras de cultivo y la producción fuese importante. Los cultivos principales fueron los cereales, hortalizas y legumbres. Sus artesanías fundamentalmente eran con el trabajo de la lana, el metal, la alfarería y la orfebrería. El comercio tenía un desarrollo muy importante debido a los excedentes de producción. Además exportaban cereales y tejidos. Importaban oro de Egipto, cobre de Anatolia, piedra y madera de Persia. Esto se hacía en forma de trueque y más tarde las transacciones se realizaron con la moneda. En la ganadería se desarrolló fundamentalmente el ganado ovino y bovino, ovejas, bueyes y vacas. Su vestimenta conforme a los registros que se conservan en los altos y bajos relieves, así como en las esculturas de estas culturas, se puede observar el empleo de la piel para la elaboración de trajes sencillos. Esta piel se obtenía de los onagros, una especie de quinos muy similares al burro doméstico. También se tiene registro de que la vestimenta fue una herramienta para dividir los niveles sociales clasificándose en tres tipos. Traje real es una túnica conocida como candice, recubierta de una segunda adornada con figuras bordadas llamadas kaunas, nombre dado a una rica tela con gruesos flecos colgantes. Esta se caracteriza por tener mangas largas que llegan a cubrir los codos.
Militar. Se caracteriza por una túnica de diseño rectangular con mangas largas y estrechas, acompañado de un pantalón llamado anaxírides. Todo esto iba acompañado de un casquete y de motivos ornamentales tales como animales luchando entre sí, pájaros y bordados de círculos o rectángulos. Arqueros reales. Un traje de mangas largas y anchas se encontraba completamente bordado. Iba acompañado con una tiara diseñada en base a rayas en azul y blanco, así como de un calzado elaborado con cuero suave, conocido como croumir. Su alimentación se basaba principalmente en cereales como el trigo, cebada y mijo. Se utilizaba una técnica de tratamiento para triturar los cereales con una muela, artesa de moler. Así obtenían semolas y harinas que se convertían en una harina más fina. Después esto era convertido en pan que llegó a ser su sostén de vida. La cerveza se descubrió cuando se dejaba un pan afuera en la lluvia, después el calor y levaduras hacían que se fermentara en tinajas de agua. Los babilonios crearon hasta 20 tipos diferentes de cerveza. Las frutas que consumían eran las manzanas, albaricoques, cerezas, higos, melones, moras, peras, ciruelas, granadas y membrillos. Las verduras principales eran la cebolla y el ajo. Otras verduras incluidas son la lechuga, repollo, pepino, zanahorias, rábanos, remolachas, nabos, legumbres, frijoles, guisantes y garbanzos. Consumían mantequilla y queso de ovejas, cabras y vacas, de huevos, de gansos y patos, además de pescados de los ríos, el mar, canales y estanques privados. Su alimentación era muy variada. Ya para esta época no solo consumían proteína de origen animal, sino que se incluyó lo que fue el pan, que funcionaba como hidratos de carbono, que les ayudaba a tener la energía que requerían. Las frutas que consumían les ayudaban a tener una buena digestión, ayudándolos a reducir el colesterol por la fibra que contiene y los antioxidantes. Mesopotamia tiene como significado del griego entre ríos, del persa antiguo la tierra entre ríos y del siríaco entre dos ríos. Fue fundada hace 10.000 años antes de Cristo. Sus primeros habitantes fueron los sumerios. La región mesopotámica se encuentra en el Oriente Próximo, extendiéndose en la gran parte de los territorios actuales de Irak y Siria, y en menor proporción en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Por jerarquía, el rey se colocaba en la cima.